Hola nuevamente mis hermanos y amigos y bendiciones. Estamos aquí una vez más, iniciando con el comentario de la lectura del año bíblico. Aquí no leemos el año bíblico, sino que quienes lo han leído ya, vienen aquí después para poder tener un comentario en los aspectos más importantes, según Dios me da a entender. Padre eterno, rogamos que en este estudio tú puedas acompañarnos para tu honra y tu gloria. Que tu Santo Espíritu sea nuestro guía, en el nombre santo de Jesús. Amén. Muy bien, estamos avanzando. Capítulo 22 de Génesis. Una palabra quizá que pueda caracterizar el estudio que hoy vamos a tener es la palabra sacrificio. Sacrificio. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Toma tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, alistó su asno y tomó consigo 2 siervos y a su hijo Isaac, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Ahora, imagínense ustedes, Dios había pasado más de 20 años prometiendo a Abraham un heredero, un hijo, y Abraham deseando un hijo. Y cuando ya tiene el hijo, Abraham se enamora de su hijo, igual que todos los que somos padres lo hacemos. Pero de repente Dios quiere que Abraham sacrifique a su hijo, que lo mate. Y no solo eso, imagínese la prueba que tiene que pasar Abraham. Porque Dios no le dice, toma tu hijo, vete aquí a un campo a 1 hora de distancia y sacrifica a tu hijo. No, lo hace caminar camino de 3 días, 3 noches. Ustedes saben de lo que estoy hablando. Cuando han tenido una prueba, están esperando un resultado de laboratorios clínicos o de un hospital, o están esperando saber si o no van a continuar con su trabajo o si le van a despedir, o están esperando alguna cosa que pesa en su alma. Están esperando si su hijo o su hija o su madre o su padre o su familiar sobrevivió el terremoto donde tantas gentes murieron. En ese lapso de espera, qué terrible, qué prueba tan grande, qué dificultad, qué necesidad de buscar a Dios. Pero a diferencia aquí, Abraham no puede buscar a Dios. No tiene con quién compartir su dolencia, porque Dios mismo le está ordenando a hacer esto. Notemos algo importante. Estamos ahora en Génesis capítulo 12. El costumbre de adorar a Dios con un altar, con un sacrificio, Abraham lo tenía ya desde hace 25 años o más. Era su costumbre adorar a Dios. Dice aquí en el 7, y hubo contienda entre los pastores
del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban en la tierra. Bueno, ese no es el texto que quería. Bueno, ahí está, aquí. Y apareció, estamos en el capítulo 12, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Noten, se va de ahí a otro lugar. Y se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová. Era su costumbre. Cada vez que él iba a un nuevo lugar, él hacía un altar para Dios, para adorar a Dios. Capítulo 13, versículo 18. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Es su costumbre edificar altares a Dios. Y entonces cuando Dios le dice, edifícame un altar y sacrifica a tu hijo, en el capítulo 22, Abraham solo sabe confiar en Jehová. Ha fallado, no ha sido perfecto, pero siempre ha hecho lo que Dios le pide. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Imagínense, después de 3 días, como les mencionaba, la tortura emocional, caminando junto con tu hijo, sabiendo que en 3 días lo tienes que matar. Es increíble lo que Dios hace aquí, la prueba que Dios pone delante de Abraham. Pero les voy a decir una cosa, nosotros pensamos que es cruel, que es difícil lo que Dios está haciendo a su hijo Abraham, pero no olvidemos que Dios también dio a su único hijo, Jesús, para que nosotros tengamos vida eterna. Hay similitudes aquí. Entonces Abraham dijo a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Yo no sé si él está deseando que los dos vuelvan, pero él dice volveremos, aunque sabe que solo él tenía que regresar. Ahora, aquí estamos llegando a la parte clave, la parte más importante para nosotros. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Lo clave aquí para nosotros es que Dios provee. Cuando su hijo de Abraham le pregunta, ¿dónde está el cordero? Abraham responde, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Este concepto que Dios provee es un concepto que es presente desde el inicio de la Biblia hasta su final. Acordémonos que en Génesis capítulo 3 versículo 21, cuando Adán y Eva se encontraron sin vestidura, en el frío y sin habilidad de vivir correctamente por su pecado, en su desnudez, Dios provee para ellos túnicas de pieles. Esas túnicas obviamente tomados del cuerpo de un animal muerto, el primer sacrificio. Y así constantemente Dios va proveyendo para la humanidad un sacrificio, una oportunidad
de alcanzar salvación, una manera de tener una promesa al cual mirar hacia un futuro donde Dios promete a la humanidad un rescate. Y así extendió Abraham su mano, tomó el cuchillo para degollar a su hijo, ya que había edificado un altar, y compuso la leña y ató a Isaac su hijo, y puso el altar, y lo puso en el altar sobre la leña. Y cuando extendió su mano para matar a su hijo como sacrificio, ahora ustedes pueden imaginar lo difícil que fue este momento para él, lo difícil que fue para su hijo, la angustia que ambos sentían. Y entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y Abraham respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Quiero que meditemos en esto por un momento. ¿Será que Dios nos ha puesto a prueba? ¿O que en algún instante de nuestra vida estamos pasando por dificultades, haciendo lo que parece hasta imposible para cumplir con lo que Dios nos pide? Y parece que no hay ninguna esperanza de que las cosas mejoren en nuestras vidas. Porque le puedo decir que el hombre más rico y el hombre más pobre, todos padecemos lo mismo. Todos pasan por crisis en su vida, por grande necesidad. Si no fuera así, ¿por qué tanta gente rica se mata? Mientras el pobre dice: si tan solo tuviera las riquezas que tiene el rico, ¿para qué me mataría si tuviera las riquezas? Y cada quien pensando que el otro está en una mejor circunstancia que el otro. Pero la verdad es que toda humanidad, todo ser humano está pasando por una crisis. Todos pasamos por dificultades en nuestra vida. ¿Será que Dios te está poniendo a prueba como puso a prueba a Abraham? ¿Será que esos largos 3 días de angustia que él pasó, también yo los estoy pasando en este instante de mi vida, en otra circunstancia? Es difícil pensarlo, pero créeme que si es así, si estamos por dificultad y Dios nos está poniendo a prueba, es para nuestra propia edificación. Entonces Abraham alzó sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. En lugar de su hijo. En sustitución por su hijo. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su hijo unigénito, para que todo aquel que lo recibe, cree en él, pueda tener vida eterna. Jesús murió como sustituto. Él que murió, y la muerte que sufrió es la muerte que nos tocaba a nosotros. Una muerte eterna, una separación de su Padre. Y esto de la muerte eterna y la separación del Padre es algo que vamos a dialogar en un futuro. Porque obviamente Jesús no murió para siempre, pero estaba expuesto a morir eternamente. Es un concepto que después descubriremos y hablaremos más sobre ello. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto
y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Tenemos aquí otra vez la promesa de Dios, pero esta vez, si en el pasado, acuérdense, en el pasado descubrimos, parece que en Génesis 15, que Dios hace juramento cuando Abraham le pide saber, ¿cómo voy a saber que esto que estás prometiendo se va a cumplir? ¿Cómo lo voy a saber? Entonces, ¿qué hace Dios? Dios hace un juramento. Dice aquí, sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Imagínense, Dios hace un pacto que es equivalente a un juramento en aquel instante, pasando por el medio de los animales. Y ese juramento debe entender que si él no cumplía, entonces él estaba dispuesto a sufrir la suerte de los animales que estaban acostados en el suelo. Pero aquí en este instante, cuando Dios se presenta con Abraham y le pide la vida de su hijo, Dios jura por sí mismo. Ahora, notemos que ya hemos hablado en este texto también, en estos días, del juramento entre Dios el Padre y Dios el Hijo. Acuérdense de Salmos 132. Pero también aquí, Dios jura por sí mismo. Nota aquí lo que dice Pablo sobre esto. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos es el fin de toda controversia, es el juramento para confirmación. ¿Se acuerdan cómo se escucha a la gente decir, te juro por mi madre, por la tumba de mi madre, te lo juro por, y muchas veces erróneamente quieren jurar por el nombre de Dios, lo cual no es un derecho de nosotros hacer. Pero la gente jura por algo siempre que es importante para ellos. Te juro por mis hijos, te juro por... Y así van diciendo que juran. Y cuando la persona escucha eso, entonces la reacción tiene que ser, oh, ok, wow, está jurando por la tumba de su madre. Ok, esto es en serio. No son palabras que se dicen a la ligera. Pero Dios, no teniendo a uno mayor que Él, ¿por quién jurar? No, ¿sobre quién podría jurar Dios? Para convencer que es verdad lo que está diciendo. No podría jurar sobre otra cosa mayor que Él mismo. Por lo tanto, para que entendamos lo serio que es esto, Dios jura por sí mismo. 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Eso lo hizo para nosotros. Nosotros somos los herederos de la promesa. Y Dios quiso darnos a entender, esto va en serio. Lo juro por mí mismo. Ahora en el capítulo 23 de Génesis, se muere la esposa de Abraham, Sara, y él la quiere sepultar. Encontramos aquí unos aspectos muy importantes, también relacionados con sacrificio.
Cuando Abraham se acerca al pueblo y les explica que él necesita comprar un terreno para sepultar a su mujer, ellos le dicen: óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestros sepulcros, sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro. Noten ellos mismos que no son hijos de Dios, entendiendo que Él es un hombre de Dios y queriendo sacrificar delante de Él un dinero porque Él quería comprar el terreno. Ellos lo quieren regalar porque saben que es un hijo de Dios. Me recuerdo que en cierta ocasión, cuando estaba obrando en la ciudad de McAllen, Texas, llegaron, bueno, estaba caminando por la calle con una Biblia en la mano y llegó un joven no muy grande de edad, menos de 30 años yo creo. Llegó conmigo y me dio $10 y se fue rápido. Y yo entendí que ese dinero para él era dinero para Dios. Quizás una persona que ya no iba a la iglesia, que ya tenía tristeza porque estaba, según él, fuera de los caminos de Dios. Pero como quiera, cuando vio un hombre con la Biblia, quiso aportar algo, quiso sacrificar esos $10 para la obra que yo estaba haciendo. Y la gente quiere sacrificar para Dios. Qué interesante este concepto maravilloso. Y Abraham también. Él quiere comprar esta cueva. Dice: deme la cueva de Macpela que tiene el extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé para posesión de sepultura en medio de vosotros. Abraham no quiere nada regalado. Para sepultar a su mujer, a quien él ama, él quiere pagar un precio. Él no quiere hacer algo para ella que no le cueste. Y nota que al final siguen rogándole y le siguen diciendo. Después de que él les insiste, dice Efrón, dice: Señor mío, escúchame. La tierra vale 400 ciclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? Entierra pues tu muerta. Sigue insistiéndole que lo reciba él gratis. Pero Abraham sigue insistiendo que él tiene que comprar el terreno. Entonces Abraham se convino con Efrón y pesó a Efrón el dinero que dijo en presencia de los hijos de Ed: 400 ciclos de plata, de buena ley entre mercaderes. Cuando se sacrifica algo, se hace porque hay amor. Se hace porque hay un sentir y una necesidad de cumplir correctamente con el deber que uno tiene. A la verdad, me río de una filosofía que existe, que anda por ahí diciendo que no hay una orden de parte de Dios en el Nuevo Testamento de que debemos de dar un diezmo a Dios. Me río porque sabe que el diezmo es lo mínimo que se debe de dar a Dios. Si algo hay que recordar, es que Dios dio a sí mismo por nosotros. Contar un diezmo, eso es lo mínimo. Debemos estar dando a Dios mucho más. Muchas veces el diezmo ni nos cuesta. ¿Qué es eso? 10% de tus entradas. Eso no te cuesta. Créeme, los judíos, después de todo, daban como 30% de sus ingresos a Dios. Y tenemos un maravilloso texto
aquí en cuanto al sacrificio en 2 de Samuel y el capítulo 24. Noten nomás. David quiere hacer un sacrificio para Dios y Arauna quiere darle regalado lo que él necesita. 22. Y Arauna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor, el rey, lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos, y los yugos de los bueyes para la leña. Este hombre quiere sacrificar, él quiere dar también a Dios, él quiere que David, que es hombre de Dios, tome gratis de su mano para ofrecer a Dios. Pero fíjate lo que el rey David responde. Y el rey dijo a Arauna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová, mi Dios, holocaustos que no me cuesten nada. ¿Se dan cuenta? Un sacrificio debe de necesariamente costar. No debe ser fácil. Es algo que nosotros debemos dar a Dios y que nos cueste. Tomemos en cuenta que después que David hace su sacrificio, Dios responde. Y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel. Es un absurdo, honestamente. Es un absurdo cuando nosotros andamos peleando por si hay que dar el diezmo o no a Dios. Honestamente. O sea, ¿cuál es el asunto? ¿Cuál es el problema con querer dar a Dios lo que a Dios le pertenece y todavía más allá? Ahora puede ser que hay hombres o hay organizaciones que usan el dinero injustamente. Puede ser, pero entonces hay que buscar hombres, mujeres o organizaciones que lo usan correctamente. Pero me acuerdo de ese hombre hace más de 20 años que se me acercó en la calle y me dio $10. Él no sabía si yo era un hombre justo, si yo era un hombre injusto, pero vio la Biblia y quiso dar a Dios. Yo creo que Dios merece que no se esté peleando sobre si hay que sacrificar a Dios o no, o si hay que dar a Dios o no, que si es una obligación o no. ¿Cuál obligación? Cuando tú amas a alguien, no haces nada por obligación, lo haces por deseo, porque te nace en el corazón. Interesantemente, en el Nuevo Testamento, en Mateo y el capítulo 11, encontramos nuevamente que hay un paralelo, una similitud relacionando con el sacrificio que hemos estado estudiando, el sacrificio de una vida entera. Fíjese, ya vimos que Juan el Bautista bautizó a Jesús y que su vida fue una vida en sacrificio. Se vestía no muy bien, que digamos, su dieta no era algo excelente, y su trabajo todo el día predicar en el sol. Pero él fue encarcelado. Dice aquí, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos. Ahora escuchen esto.
Juan fue el enviado de Dios. Él fue quien emparejó el camino para Jesús. Quizás durante sus años en la tierra, preparándose para ese momento grande, preparándose para ver a Cristo por primera vez, preparándose para bautizarlo, preparándose para traer almas a los pies de Cristo a través de su predicación, llamando gente al arrepentimiento, sufriendo de noche en el frío, de día en el sol, en el desierto predicando. Quizás también guardó para sí un pequeño deseo de algún día, pues ser parte del equipo de Jesús, ser un discípulo. Tiene sentido. ¿Quién mejor que Juan para ser un discípulo de Jesús? Pero ¿qué sucedió? Fue encarcelado por su predicación. No le va nada bien. Una vida dedicada al Señor y ahora se encuentra en la cárcel. Y no piensen ustedes que estos cárceles eran como los cárceles de hoy. No, no, no. Los cárceles de entonces había ratas y oscuridad, no había ventana. Era una cosa terrible. Y imagínate, sabiendo que Jesús está libre, gozando la vida, predicando por donde quiera, que la gente se le acerca, que la gente está creyendo en Él, manda a Él a 2 de sus discípulos para preguntar a Jesús, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? ¿Qué sucede aquí? Lo que sucede es que Él está perdiendo esperanza. No puede comprender ni captar cómo una vida dedicada a Dios está terminando en la cárcel. No lo puede entender. ¿Será que nosotros estamos en la misma posición, dedicando nuestra vida a Dios y en lugar de sacar beneficio que se vea, estamos sacando problemas, dificultades? Parece más difícil la vida de cristiano que cuando no éramos cristianos. Es un misterio de Dios el camino que cada uno de sus hijos tiene que tomar en esta vida. Pero Él, este hombre maravilloso, Juan el Bautista, recibe el reconocimiento de parte de Jesús. Pero también Jesús le llama la atención porque le dice, respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y ves. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Pero también dice, bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. ¿Qué le está diciendo Jesús a Juan? Básicamente, mira Juan, no porque a mí me va bien y a ti ya te comenzó a ir mal, no por eso te vas a escandalizar. ¿Tú crees que a Jesús no le dolía que Juan, su primo, está encarcelado? ¿O que, o que no le dolió cuando después matan a Juan el Bautista? Claro que sí, le dolió y mucho. Le dolió y mucho. Pero los designios y los caminos de Dios, nosotros no los podemos entender. Es imposible. Esta vida dado en sacrificio fue algo que Juan, al momento de estar encarcelado y al momento de morir, probablemente no entendía. Pero Jesús lo entendía. Dios el Padre lo entendía. En aquel día, Él recibirá recompensa grande por lo que le pasó en la tierra. Jesús comienza a hablar y dice a la multitud, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver?
a un hombre cubierto de vestiduras delicadas. He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Y así Jesús levanta en alto a Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista nunca supo de eso. Dios hoy te está levantando en alto. Dios hoy está peleando tu causa. Dios hoy está de tu parte. Tú o yo podemos estar pasando enfermedad, dificultad, problemas, pobrezas, falta de comprensión en el hogar. Quizás nosotros mismos somos el causante de algunos problemas que estamos pasando. Nada de eso importa. Lo que importa es que si estás conectado con Dios o no. Eres heredero de la promesa. Eres de aquellos que han entregado su vida a Dios a pesar de tus propias faltas y dificultades. Porque acuérdate, Dios juró por sí mismo como para que tú y yo tuviéramos más evidencia de que su promesa es fiel. No juró por alguien más alto que Él. Él es el más alto. ¿Y por qué lo hizo? Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos, o sea, nosotros, de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Dios quiere que sepas hoy que los sacrificios que estás pasando no están en balde, que cuando tú le das una ofrenda, no es en balde. Cuando tú sacrificas tu felicidad para estar bien con Dios, no es en balde. Y Dios quiere que sepas que Él sacrificó más por ti. Dio a su Hijo unigénito para que tú y yo podamos gozar de esta promesa. La promesa de heredar la tierra juntamente con Jesús. Sea Dios con usted.